y es un gran amigo de esta casa, y lo escuchamos siempre con mucha atención, es el señor Daniel Sapsay, digo bien, constitucionalista. Ya la garganta es lo mínimo después del chorro de frío, es lo mínimo que me está quedando, pero bueno, Daniel, ¿cómo va? Buen día, gracias por atendernos. Con mucho gusto, encantado de hablar con ustedes. Bueno, Daniel, a ver, simplemente, ¿el gobierno puede tener algún artilugio para desacatar el fallo de la Corte? Tiene que cumplir. Después puede, acudir a una cantidad de posibilidades en lo que hace el cumplimiento. Inclusive podría hasta negociar el cumplimiento. Lo que no puede es no cumplir. Y además lo de la recusación es un disparate, porque se recusa antes de una sentencia, no una vez que la sentencia ya ha sido dictada. Porque en ese caso, si no se la cumple, no se la está recusando, se está cometiendo un delito, que es la desobediencia. El delito de desobediencia, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de poder. Desoír tendría que haber dicho, me corrijo. Pero ellos, saben que pueden ir presos si siguen por este sendero, ¿o no? Sí, pero lo que pasa es que hay como un culto a pasar por encima de la Constitución, y no es la primera vez, el peronismo en particular, pero Fernández, desde que asumió el gobierno, si recordamos, durante toda la pandemia, fue decreto tras decreto, y si bien algunos podían tener alguna justificación por el hecho de la pandemia, no lo tuvieron muchos otros, como por ejemplo legislar a través de decretos en materia de aduanas, todos los aspectos económicos, jubilaciones, y aprovechó para meter mano en todo sin ningún control. Así que está en su temperamento. La Constitución se la cumple si me conviene, si no me conviene, miro para otro lado. Daniel, Damián Juárez lo saluda. Lo escuchábamos ayer al presidente de la Nación, y él argumentaba en un punto que este fallo, según él, no está firme porque se trata de una medida cautelar, ¿no? ¿Qué se puede decir técnicamente de esta apreciación del presidente? El hecho de que se trata de una medida cautelar no quiere decir que es facultativo cumplirla. Igual se debe cumplir. Y luego, una vez que tenga lugar la resolución de la cuestión de fondo, bueno, veremos qué dice. Yo creo, diría 99,9%, que cuando se resuelva la cuestión de fondo, la decisión viene en el mismo sentido, ¿no es cierto? Pero aunque no fuese así, uno no tiene la opción de cumplir o no cumplir. Es una manda que tiene la misma fuerza que una sentencia sobre una cuestión de fondo. Daniel, y siendo, para que comprenda la gente, siendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación la última instancia judicial, ¿hay algún recoveco, otra instancia? Ahora el gobierno, cuando habla de apelar esto, de ir en un recurso, ¿cuál es la alternativa legal que tiene, si es que existe alguna? Yo no veo ninguna alternativa, porque inclusive en la esfera internacional solo podría ocurrir una vez que esté firme la sentencia sobre el fondo de la Corte Suprema de Gobierno de la Nación, de Justicia de la Nación, y una vez que esté firme, como bien decía, primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que va a resolver si tiene entidad el caso como para revisarlo o no, y luego eventualmente la Corte Interamericana. Pero eso puede llevar años, y ese trámite no suspende la ejecución de la sentencia. Y normalmente no se hace lugar a pedidos vinculados con cuestiones patrimoniales que hacen los estados. Claro. Daniel, nosotros contábamos, y usted también hacía mención esta semana, de algo similar, porque estamos frente a una crisis institucional, ¿no? Hay un poder que desoye lo que hace otro poder, ¿no? Esto no está pensado dentro de la Constitución Nacional ni está la elección de gobierno que tiene la Argentina. Veíamos esta semana una situación del Tribunal Superior de España desoyendo, sino bloquea una decisión del Congreso de los Diputados por maniobras que se hicieron para votar una ley, y Pedro Sánchez, que es el damnificado con sus socios de Unidas Podemos. Uno podría decir que Unidas Podemos sería el kirchnerismo en España.
que dijo es, vamos a escuchar al Tribunal Superior y vamos a avanzar a través del Congreso con las medidas del caso para sacar una ley en los términos que pide la Constitución. Me parece que ese es el marco institucional que merece la Argentina en cualquier tipo de caso. Por supuesto, es decir, lo que en 2 palabras ellos dijeron, no nos gusta el fallo, no estamos de acuerdo, pero se cumple, porque así dice la Constitución. Y si no, estamos destruyendo la Constitución. Y si no, estamos creando además el reino de la imprevisibilidad. Estamos creando un país en el cual nadie va a querer invertir. Porque imagínense que si esto le pasa a una sentencia que debe cumplir el Estado no cumple, ¿qué va a pasar con una sentencia que favorezca a una empresa y el Estado tampoco va a cumplir porque está este precedente? Entonces ahuyenta inversiones. Las grandes empresas generalmente lo que le exigen al gobierno argentino es que el cumplimiento del contrato esté regulado por las leyes del Estado de Nueva York o por la Cámara de Comercio de París, que son confiables, lo cual es vergonzoso para la Argentina y para la justicia argentina. Y aparte, doctor Sapsay, señalar otro aspecto. En su momento Macri le da al gobierno de la ciudad una cantidad de dinero porque estima que eso cubre el traspaso a la policía. Y de ese porcentaje, finalmente, lo que termina acordando la Corte es un número menor al número original, ¿no? O sea, termina sin la pretensión de Horacio Rodríguez Larreta, tampoco lo que había dicho el gobierno de Alberto Fernández de quitarle tanto porcentaje, pero en relación al número original que se le había dado al gobierno de la ciudad, el porcentaje que otorga la Corte, o que entiende la Corte que es correcto, es inferior al porcentaje original, ¿no? Entre comillas, termina perdiendo igual, si es que se cumple el fallo de la Corte, el gobierno porteño con el número original que le habían dado. Y el Rodríguez Larreta lo acepta, que creo que en ese sentido actúa con muchísima moderación e inclusive inteligencia. No quiere ir por todo, pero bueno, de todas maneras eso implica una suma importante el cambio. Lo que es importante decir, porque también se manifestó desde el gobierno que esto no lo iba a cumplir porque perjudicaba a las provincias. Es mentira. ¿Por qué digo es mentira? Porque ese dinero que va para la seguridad en la ciudad de Buenos Aires sale de la división primaria de la coparticipación de las naciones. La nación la saca de su fondo directamente, sale directamente del presupuesto, con lo cual las porciones que le corresponde a las provincias quedan intactas, así que eso es una mentira. Bueno, veremos, ¿no? Porque también, en ese sentido, si a nosotros no nos gusta una decisión de cualquier tribunal, deberíamos estar en en la misma posición del gobierno, ¿no? Es decir, bueno, ¿sabe qué? Esta decisión de la justicia no me interesa, no me gusta y yo no la acepto. Entraríamos en esa posibilidad también los ciudadanos. Me parece que es una barbaridad y un peligro institucional muy grande. Sí, lo que pasa es que nosotros no tenemos posibilidad, porque si hacemos eso, podemos ser presos por estamos cometiendo un delito, lo cual señala el principio de igualdad de la ley no se cumple en la Argentina. Todos nosotros, los comunes, tenemos que cumplir, mientras que los que deberían dar el ejemplo hacen lo que se les da la gana. Es gravísimo. El mundo al revés, ¿no? Muy grave. Daniel, como siempre, muchísimas gracias por ayudarnos a reflexionar, a pensar, y para nosotros, para este programa, es un enorme placer y un gusto tenerlo siempre. Para mí también, cuenten conmigo, y lo que les pido es que me manden el audio cuando lo tengan, lo pedimos a Martín, porque yo lo subo a mi canal de YouTube. Correcto, doctor, y que aprovechamos para mandarle un abrazo muy grande y que disfrute mucho con su familia, y cuando venga a París de paseo, lo espero para ese cafecito. Va a ser un placer. Yo estuve en octubre, pero no tuve tiempo de que nos podamos ver porque tengo familia, estuve muy tomado. Pero en septiembre casi seguro voy a volver, y claro que sí, que lo voy a llamar. Le mandamos un abrazo muy grande. Que tenga lindas fiestas.